Como podrás notar, sobre todo por el número 3, todavía seguimos festejando este aniversario en el canal. Y muy puntualmente, esta serie, Hablemos desde la Parapsicología, la empezamos hablando sobre El Exorcista. Entonces, ante un evento así, ¿vos pensás que me voy a privar de hablar nuevamente de otra posesión diabólica? Para nada. Si hacemos algo más de memoria y nos remitimos a septiembre del año 2024, empezamos a intentar contestar a la siguiente pregunta, que es si de verdad pueden existir posesiones diabólicas múltiples y simultáneas a manos de una misma entidad, espíritu, demonio, le podés poner el nombre que quieras. Y esta premisa nos llevó a analizar el caso Aix-en-Provence, cuyo periodo de actividad fue entre 1609 y 1611, si no recuerdo mal. Pero la historia, al menos de las posesiones en Francia, no termina ahí. Y el caso que vamos a analizar hoy, créeme, tiene absolutamente todo. Más allá de lo horrible y terrible que es darse cuenta que lo que te voy a contar a continuación sucedió de verdad, si obviamos esa parte y obviamos al perro de fondo, es maravillosa, es sorprendente, así que si te gustan las vidas ajenas, si te gusta el drama, la violencia un tanto injustificada y muchas otras cosas más, mezclado encima con terror y con personas poseídas, acá estamos para eso. Pero empecemos como corresponde. Nuestro protagonista esta vez se llama Wigban Grandier. Y perdón por mi francés, desde ya lo voy diciendo. Yo sé francés, no. Vos sabés francés, espero que no, así estamos en igualdad de condiciones. Hey, lo siento. Peor era decirle Urbano Grandier, ¿verdad? Bueno, aunque bien que podría haberlo hecho, total, ¿quién me lo iba a impedir? El punto es que Wigban nació ya por el 1590, ya dentro del seno de una familia donde la espiritualidad, mejor dicho, la religiosidad, era muy importante y donde se veía a la carrera sacerdotal como algo deseable y preferible. Era básicamente el camino a seguir. Así que uno de sus tíos, ignoramos si por parte materna o por parte paterna, que ya era sacerdote jesuita, lo fue poco a poco llevando por este camino y entrenándolo, en cierto sentido. El tiempo pasa y ya para 1917, un jovencísimo Wigban de 27 años de edad es nombrado de forma muy sorprendente párroco de la iglesia Saint-Pierre du March. Y vos te preguntarás, ¿cómo siendo tan joven? Bueno, la respuesta es muy simple. Su tío llevaba ya muchísimos años en el negocio familiar, si nos entendemos, y lo que hizo fue mover muy hábilmente sus hilos y sus influencias para que su sobrino obtuviera este puesto, por más de que aparentemente no contaba ni con la experiencia y tampoco era que estaba muy calificado. Pero la motivación primigenia era que, en aquel entonces, los miembros de la iglesia eran muy respetados. Evidentemente estamos hablando de los hombres miembros de la iglesia. Entonces, si en tu familia había un sacerdote, hey, muy bien, una familia interesante, con cierto renombre, ya sea había 2, o 3, o 4, o 5, era muchísimo más fácil tener cierto poder y cierta influencia, propiamente hablando, sobre el resto de la sociedad, tanto con personas de una escala social inferior a la tuya, como con tus pares, como incluso también con tus superiores. Sí, bueno, si de vez en cuando los ayudabas a mantener ocultas algunas cosas. Esta mezcla de renombre, de respeto y de poder era lo que verdaderamente el tío de Wigban perseguía.
era la herramienta más deseable para poder disfrutar de la vida, al menos de la vida en aquel entonces. Hay una constante en esta historia que a mí en más de una oportunidad me va a poner un poquito nervioso, como cuando descubrí que no había puesto la cruz en el centro de la escena. Perdóname Dios por ese pecado. ¿Sabes qué pasa cuando tenés muchísimo poder girando en la palma de tu mano y no sabes muy bien qué hacer con él? Porque al fin y al cabo sos un sacerdote, sos respetado socialmente. ¿Quién va a dudar de vos? Que te crees impune. El saberse impune es la perdición de cualquier persona que cree ser poderosa. Porque en esa impunidad se cometen torpezas. Tantos hilos y tantas influencias mueve este hombre que su sobrino no solo logra esto de ser el párroco de Saint-Pierre-du-March, sino que también obtiene el puesto para la colegiata de Saint-Croix. Y el punto es que ambos puestos eran sumamente codiciados. Ahora, que los dos puestos terminaran siendo para la misma persona ya era sospechoso. Y cuando entre una multitud levantás demasiado la cabeza, más con esta suerte de artimañas, lo que te empezás a ganar son muchos enemigos. Imagínate nuevamente tener 27 años y tener tantísimo poder solo para vos, sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo, solo por haber sido sobrino de. Mira, en casos así, Wigban, si estuvieras vivo, yo te daría el siguiente consejo. Quédate tranquilito, haciendo lo que se supone que tenés que hacer o fingiendo que estás haciendo lo que se supone que deberías saber hacer. Pero este consejo evidentemente llega centenares de años tarde. Porque siguió los pasos de su tío. Básicamente se vio tan elevado que se emborrachó de poder. Y como nadie iba a decirle nada, como nadie iba a cuestionarle absolutamente nada, bueno, empezó a tener algunas conductas que no es que fueran impropias para un sacerdote, pero ya rozaban. Estaba jugando con un límite muy delgado. Y es que Wigban, está bien, le bancamos un poquito por tener 27 años. No se podía dejar puesta la sotana ni 5 minutos, porque le entraban calores muy particulares, y creo que nos estamos entendiendo bastante bien. Pero quieras que no, el celibato en ese momento no estaba en vigencia, así que no estaba mal, no era pecaminoso que un sacerdote optara por mantener relaciones íntimas con cualquier persona. Vamos a especificar un poco más, con cualquier mujer. Ya si era con cualquier persona, bueno, ahí por ahí tenía algunos otros problemas. El punto es que hay esa fina barrera entre lo que es libertad y lo que es abusar de esa libertad y convertirla en un libertinaje. Porque, pudiendo estar con cuanta mujer quisiera, Wigban tenía especial predilección por las mujeres casadas. Perdón, especial predilección por las mujeres casadas de los altos círculos sociales. Wigban, hermano, es que vos también te buscabas los problemas. En aquel entonces tampoco existía el concepto de relación abierta. Así que a muchos de estos maridos engañados no les hacía particular gracia que un sacerdote se creyera impune de revolcarse con sus esposas y ellos tuvieran que quedarse con esta cara así y girando el cuello así, me acaba de sonar de una forma, girando el cuello así para no raspar el marco de la puerta con los cuernos cada vez que pasaban por el umbral. A pocos hombres les gusta eso. Así que vamos empezando de mal en peor.
Y créeme, esto todavía va a empeorar de una forma considerable. Uno de los hombres más ofendidos con todo esto, porque se ve que lo que había empezado como un rumor que hacía su esposa con el sacerdote, él lo comprobó, visualmente hablando, fue Jacques de Tibol, que no dudó en golpearlo y se ve que le dio una tondera bastante importante a Yuhban. Pero bueno, nuestro niño de la entrepierna inquieta no sabía cuándo parar y cuándo detenerse, porque si ya te estás revolcando con su esposa, mínimamente acepta los golpes y San se acabó. Mas no, esa no era una opción para él. ¿Cómo te vas a atrever a golpearme si encima que le tomo confesión a tu esposa después le hago el amor? ¿Cuál es tu problema con todo eso? ¿Que me dijo que yo lo hago mejor que vos? ¿Es eso lo que pasa? ¿Es eso lo que te ofende? Pregúntale a tu mujer si no vio la cara de Dios o si no tocó el cielo con las manos. Imagínate todo eso, pero dicho en francés. Algo así fue lo que sucedió. Porque Wigban agarró su sotana, supongo que se terminó de vestir, y se fue corriendo a llorarle al rey, a Luis XIII. A ese nivel de poder estamos hablando. Porque claro, él no iba a permitir ser humillado como sacerdote, ni como hombre, pero muchísimo menos lo iban a humillar como amante. Se ve que desempeñaba muy bien ese papel, es todo lo que yo voy a decir. Pero todo este vicio, vamos a decir, indiscriminado, claro, lo hizo cometer muchísimas torpezas a Wigban, porque mientras le lloraba al rey de ay, 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 me golpearon, anda a saber qué excusa metió de por medio, no se daba cuenta que al hombre que había deshonrado por acostarse con su mujer no era cualquier hombre. No era un ciudadano común. Sino que era Jacques de Tibol, era la mano derecha del cardenal Richelieu. Pasa un auto de fondo. Y te estarás preguntando, ok, ¿y quién es este señor? Mira, mientras que Jacques era la mano derecha de Richelieu, Richelieu era la mano derecha del mismísimo rey. Y encima, era el acérrimo enemigo de Wigban. No se sabe si por amoríos, probablemente no, aunque lo podemos pensar, porque total nadie se va a quejar, están todos muertos. Pero lo más probable es que esta enemistad haya surgido solo por diferencias a nivel político y social, diferencias irreconciliables, estaban completa y totalmente enfrentados, cada uno en las antípodas del pensamiento del otro, sobre todo en lo que se refería al manejo del humor. Está bien que Wigban quizá no tenía muy en claro esta información sobre que, bueno, Jack era la mano derecha del cardenal, el cardenal la mano derecha del rey, pero vos, por más sacerdote que seas, no ibas corriendo a ver al rey solo porque te habían agredido físicamente. No. Wigban sabía muy bien que podía hablar con el rey porque tenía sus contactos. Él también tenía sus influencias para llegar hasta el mismísimo rey, por más de que no era un cardenal, por ejemplo. Pero ¿sabes qué pasa? La desprolijidad. Cuando tenés vínculos tan preciosos que te pueden acercar no a las esferas más altas de poder, sino a la persona más poderosa del país, esos vínculos los tenés que cuidar. Cuidarlos de manera preciosa, sobre todo si sos un ser con una moralidad dubitativa. ¿Sabes
¿Cómo se cuida una relación así, una amistad así, un contacto de tamaña calidad? No embarazando a su hija. Wigban. Es que Wigban no perdía el viaje, ¿eh? No perdía el tiempo. Ay, los perros, qué estrés que me dan. Al menos, mirá, no había embarazado a la esposa de Louis Trinquant, quien era su mejor amigo y el contacto directo que tenía con el rey. Porque, a decir verdad, este hombre era fiscal del rey. Pero embarazarle a la hija y que encima los rumores empezaran a circular por todas partes. ¿Sabes qué pasa en una situación así? Que Louis Trinquant no solo que acababa de perder a su amigo, dándose cuenta de que era un monstruo sin ningún límite, sino que estaba en juego el honor de su familia, el honor de su hija y su propio honor y dignidad, principalmente como hombre, porque estamos hablando del 1600 y eso pesaba muchísimo más que pesa hoy en día. Y mira que hoy todavía pesa bastante, pues masculinidades frágiles. Así que esto no podía resolverse a los golpes. Estamos hablando del fiscal del rey. Entonces, mientras que puertas para adentro, Louis acunaba a su nieto mirando así a su hija, pensando no tenías algo mejor que hacer. Yo igual de ser la hija le contestaría, papá, ¿quién dejó que ese hombre entrara en casa? Entró en casa y entró en otras partes también. Puertas para afuera, Louis tenía que mantenerse intachable. Y en estos casos, con un embarazo adolescente de una mujer soltera, ¿sabés qué es lo que tenés que hacer? Concentrar todas tus fuerzas en intentar encontrar un hombre que urgentemente se quiera casar con ella y fingir que hubo una anomalía en la curvatura espacio-temporal y que ese hombre que acabas de encontrar de la nada es el embarazador. Es la única forma de salvar tu reputación. Pero claro, en todo este esquema, el que sale completamente inocente, el que se va como si nada, mira, la gran Espíritu Santo hizo, es Wigban. ¿Qué consecuencia iba a tener Wigban? Bueno, Louis pensaba mucho en esto y decidió esperar, porque sabía que así como este hombre se había equivocado tan feo con él, tarde o temprano se equivocaría con alguien más. Y así fue, porque mientras que Wigban seguía llorándole al rey, todos los hombres que él había deshonrado estaban complotando en su contra y lo estaban denunciando ante el mismo obispo, alegando actos inmorales que, a la distancia, yo te digo, muy probablemente eran ciertos. No me sorprendería nada. Y si a esto le agregamos el ligero detalle que, jerárquicamente, este obispo tenía por encima al cardenal Richelieu, ¿qué pensás que pasó? Pues cosas muy malas pasaron para Wigban. Cuando esta denuncia entró en curso, primero que ya era muy tarde para que alguien le regalase un cinturón de castidad a Wigban. Ya todo el daño estaba hecho. Pero había alguien que estaba así, muy feliz de estos recientes acontecimientos. Y ese alguien era Louis Trinquant, su ex amigo que, como fiscal del rey, se tuvo que hacer cargo oportunamente de esta denuncia y llevó adelante la investigación. Comprenderás que no fue difícil encontrar pruebas y testimonios en contra de Wigban y de su desesperada y exasperante actividad sexual. Sí, se acostó conmigo, con la otra, con la hija de la otra y algún hombre seguramente también cayó en la volteada, pues ¿por qué no? Y así fue como, si no me equivoco en la fecha, por favor, 15 de noviembre de 1629, fue apresado. Pero no solo eso,
el mismísimo obispo que había recibido en primer lugar esta denuncia, lo despojó de todo beneficio eclesiástico. Básicamente lo excomulgó. Entonces, esto no se trata solo de haber perdido la libertad física, la libertad civil. Vaya y pase, era perder también todo el poder. Y si a Wichmann algo le calentaba muchísimo más que una mujer casada, era el poder que la investidura religiosa le daba. Ahí radicaba su deseo y también su impunidad. Y ahora todo esto sencillamente se había acabado. Yo no sé qué pasó acá. Bueno, acá sí está pasando un camión, pero amén de eso, es curioso cómo se dan todos estos acontecimientos. Porque nada más unos 3 meses más tarde de estar condenado y de estar preso, es puesto en libertad. Pero claro, Wichmann no se iba a conformar con ser un ciudadano común, un ciudadano de a pie. Él quería recuperar absolutamente todo, más allá de que la mismísima iglesia también lo había juzgado y lo había condenado. Así que, en un acto muy inteligente, si se quiere, porque recordemos, en este momento las comunicaciones eran muy escasas, ¿verdad? Estamos hablando geográficamente, por más de que Francia no sea un país enorme, 1630 casi, era difícil que la correspondencia llegase a tiempo. A veces ni a día de hoy llega a tiempo. Decímelo a mí. Si sos de Argentina y tenés problemas con Urbano, Andriani, Oca y Correo Argentino, también vamos a hacer un grupo de Facebook de autoayuda donde podamos despotricar contra todo esto. Cuando salió, una de las primeras cosas que hizo fue apelar a la condena religiosa, pero no al obispo, sino al arzobispo. Y acá no sabemos si hubo o no hubo otro tráfico de influencias, pero lo logró. Y allá, cerca de finales de 1931, fue repuesto en su dignidad eclesiástica, lo que significa que nuevamente le dieron permiso de usar sotana con la esperanza de que esta vez se la dejase puesta. A mí me resulta muy llamativo que no tengamos un registro de qué es lo que estuvo haciendo Wichmann desde que sale de prisión hasta que de vuelta es considerado sacerdote. Vamos a darle el beneficio de la duda y decir que por ahí de verdad se estaba reinsertando en la sociedad de buena forma. No se sabe, pero evidentemente algo bueno estaba haciendo con su vida. Quizá estaba más elevado espiritualmente, quizás estaba más tranquilo, hormonalmente. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que pocos meses después de que volviera a ser sacerdote, ya en 1632, es convocado por Juana de los Ángeles, la madre superiora del convento de las Ursulinas, y le ofrece el puesto de confesor del convento. Más o menos, si bien no era un convento muy grande, el de Ludón, estamos hablando que entre 13, 15, 17 mujeres había ahí. Y si tenemos en cuenta todo lo que te acabo de contar sobre la actividad, la forma de vida de este hombre, ¿no te parece muy llamativo que de golpe, bueno, Veri, somos todas mujeres, sé nuestro confesor, Santo Padre? Algo huele raro, y no es mi cerebro derritiéndose. Pero este mismo olor, esta misma sensación de que algo no está bien en todo este plan, lo debe haber sentido Wichmann, porque declina muy respetuosamente esta oferta. Que insisto, era un muy buen puesto de trabajo. Está bien que nosotros tampoco tenemos registro de qué estaba haciendo él en ese entonces. Si había podido retomar la parroquia y demás, si tenía que empezar más o menos de cero de vuelta.
Si estaba en una parroquia mucho más pequeña, en Lugón, no sabemos. Pero declinar esta oferta de trabajo era arriesgado. Era bastante arriesgado. Pero lo hizo. Sintió que no era el momento, sintió que no era el lugar. Sintió una vibra extraña en el ambiente y dijo, no, gracias, pero no. Pero este puesto, vacante, fue ocupado por el sacerdote Mignon. Mignon, casualmente también era enemigo de Wolfgang Grandi. Quizá no a nivel sentimental o a nivel de hombría de a ver quién es más macho, no se sabe, pero sí a nivel religioso. Ya de por sí eran rivales en la carrera sacerdotal, pero también humanamente eran muy diferentes. Pero tengamos este ligero detalle en cuenta. El puesto que le ofrecieron termina siendo ocupado por otro de sus muchos enemigos. También es cierto, tenía tantos enemigos que la verdad, tarde o temprano se los iba a tener que cruzar. Todo hasta ahora parece una gran casualidad. ¿No te parece? Los caminos del Señor son misteriosos y el infierno está lleno de buenas intenciones, porque a las pocas semanas de ser el confesor de las Ursulinas, el sacerdote Mignon se empezó a preocupar porque algo muy malo estaba comenzando a suceder. Desde pesadillas insidiosas hasta enfermedades repentinas, hasta incluso una actividad paranormal que él jamás había visto previamente. Todo parecía indicar que el convento estaba siendo blanco de un ataque del mal. Y evidentemente las víctimas, como casi en todos los casos, eran mujeres. Mignon, a pesar de su experiencia, no se sentía del todo preparado como para enfrentar esto solo. A decir verdad, no daba abasto. Una cosa es estar ante una persona poseída. Otro tema es estar encerrado en un convento donde todas las otras personas están bajo el influjo del demonio. Y él sabía que lo que sus ojos estaban viendo no era una obra de Dios. Así que cuando juntó coraje y se cansó de intentar rescatarla solo, mandó a buscar a otros sacerdotes de pueblos y ciudades vecinas para que lo ayudasen en esta misión de salvar el alma de todas las Ursulinas. Todas estas mujeres sufrían convulsiones horribles, arranques de ira y blasfemia, chillaban sin sentido y sin parar, y de todas formas la actividad favorita de todas las endemoniadas era hacerles proposiciones sexuales a los sacerdotes sin ningún decoro. Incluso la Madre Superiora Juana de los Ángeles, que también estaba poseída en un momento de lucidez, les dijo a los sacerdotes que todas estaban bajo el influjo de Asmodeo y de Zabulón, pero que estos demonios no habían llegado al convento solo porque sí, sino que ella sabía muy bien que habían llegado adheridos a un ramo de rosas que Wolfgang Grandi había tirado por sobre los muros del convento. ¿Por qué? Para hechizarlas con su magia negra y revolcarse con todas ellas en una gran orgía de éxtasis, crucifijos y placer. Sin lugar a dudas. Que tampoco me parece un plan muy feo para un fin de semana. Una acusación de este calibre, por más inverosímil que pudiera ser, era muy peligrosa, sobre todo si lo hacían unas pobres y tiernas monjas, pero más aún si el sospechoso también era miembro de la iglesia.
Así fue como, entre tanto revuelo, los exorcismos públicos empezaron el 11 de octubre de 1632, y muchos ciudadanos ilustres de la época acudieron para oficiar de testigos de todo este proceso. Pero si queremos conocer algunos highlights de aquel momento, mira, nos podemos remitir a este libro que tiene conmigo 1500 años. El día del exorcismo, la Madre Superiora quiso golpear a todos los que estaban presentes en la capilla. ¿Es acaso eso el síntoma de una posesión diabólica? Depende, pero tengamos en cuenta que días malos podemos tener todos, sobre todo si de golpe adentro de tu convento hay tanta gente extraña. Por favor, un poco la banco, ¿eh? Luego, la superiora se abalanzó de manera irrefrenable sobre uno de los padres exorcistas con el fin de dejarlo. Tal vez no llevaba muy bien que un hombre luciera mejor un vestido que ella. También te lo digo y también estoy de acuerdo con ella. Cuando comenzó a oficiarse la ceremonia, el demonio comenzó a retorcerse, haciendo que el cuerpo de la Madre Superiora se trasladara hasta uno de los extremos de la capilla. Mira, ustedes no lo vieron, porque estas cosas yo las tengo que cortar en mi edición, pero yo hace un momento me trasladé al baño. Y me trasladé del baño hasta acá. No estoy poseído. Pero bueno. Una vez en el extremo del templo, sacó su lengua, que se había convertido en negra y muy larga. Emitía rugidos y se contorsionaba exageradamente mientras se arrastraba por el piso. Claro, ¿sabes por qué hoy por hoy hay... Bajó... Así como ha bajado el índice de natalidad, también ha bajado el índice de personas poseídas, porque si vos las ves retorciéndose así en el suelo, pensás que están interpretando algún video de Shakira, que tampoco me parece mal, pero claro, no es a priori una posesión diabólica, por más raro que parezca. Al llegar al altar, repitió los mismos gestos y movimientos. Se puso de pie con una expresión de orgullo en su rostro, diciendo que no quería abandonar el cuerpo de la religiosa. Cuando el exorcista se dirigió a la endemoniada con la hostia sagrada en su mano, impartiéndole la orden de que contestara a sus preguntas, su rostro se volvió repulsivo, la cabeza se dobló hacia atrás de un modo físicamente imposible y exclamó con una voz rugiente y extremadamente fuerte: «Te ruego me perdones, reina del cielo y de la tierra». Ahora sí que estamos hablando de gente poseída. Las demás ursulinas caminaban con la cabeza hacia atrás, doblada exageradamente, casi tocando sus talones y con una rapidez sorprendente. Se golpeaban el pecho y los hombros con fuerza y rapidez sobrenaturales. Proferían gritos rabiosos, rugidos horribles más parecidos a los que emiten las bestias que los que podría emitir una persona fuera de sus cabales. No lo sé. Tendría que escucharlos para ver si estoy de acuerdo o no. Hay gente que puede gritar mucho y muy feo. Al desvanecerse, sus cuerpos se volvían muy ligeros y flexibles, al punto tal que sus extremidades podían doblarse en cualquier sentido. Hasta era posible que tocaran el suelo con la cabeza. Una vez exorcizados los demonios, estos declararon que habían sido convocados por... ¿Ves acá? Está puesto Urbano Grandier. Wisban Grandier. Para nosotros. Por favor. Claro que, mientras estos exorcismos se llevaban a cabo, también tenía lugar una investigación para determinar si Wisban Grandier era culpable o no de estos actos de brujería. Ruidito, pero el punto es que en la sociedad se estaba despertando una psicosis y esto puede haber tenido muchísimo que ver con la presencia de
estas personas ajenas al caso que oficiaron de testigos. Así que se empezaron a reportar posesiones y actividad demoníaca por fuera de los límites del convento e incluso en algunas otras ciudades, como París y Marsella. Entenderán que la urgencia de encontrar culpable a este hombre era precisamente eso, urgente. Pero, para bien o para mal, no encontraron absolutamente nada para inculparlo. Y a decir verdad, era sorprendente como Wigbar, a pesar de una acusación tan grave, siempre se mantuvo firme en su inocencia y diciendo que todo esto era un circo completo y totalmente ridículo, que era, que era patético. Y muy probablemente movió sus influencias reconquistadas una vez más para que el arzobispo de Burdeos actuara a su favor. Y así fue. El arzobispo determinó que todo era una falacia, que este hombre es inocente, y dijo, se acabaron los exorcismos porque acá poseídas no, Juan. Acá poseídas no. Mira, Juan, fantasmas aquí no, ¿eh? Fantasmas aquí no. Pocas personas van a entender esa referencia, pero bueno. Y dijo, toda monja poseída, enclaustrada. San se acabó. Mira, nunca mejor utilizado el San en algo así. Y eso fue lo que pasó. Todo queda en la nada, todo se detiene, Wigban es declarado inocente por el mismo arzobispo. ¿Qué podías hacer al respecto? Aparentemente nada. Pero, porque siempre tiene que haber un pero, ¿se acuerdan de Richelieu, el cardenal enemigo de Wigban? Richelieu estaba feliz con todo lo que estaba sucediendo, porque era la oportunidad justa para deshacerse de Wigban. Si lo condenaban a muerte, se acababa. No estaba más su enemigo, no era más un contrincante, no era alguien que pudiese tener tanta influencia como él, se acababa un libre pensador que cuestionaba muchísimo todos los movimientos sociales y de la iglesia en particular, se acababa un gran problema que era Wigban. Él estaba muy contento. Él, así a la distancia, no había tenido que mover sus manos cardenalicias, no estaba manchado de sangre, al menos no de esa sangre, y todo marchaba bien hasta que llegó a sus oídos estas últimas novedades de que el caso quedaba en la nada. Y recordemos una cosa, jerárquicamente, sí, el arzobispo manda a cajonear todas estas posesiones, pero él como cardenal está por encima del arzobispo. Y Richelieu no se iba a quedar de brazos cruzados cuando ya tenía la miel en los labios y estaba esperando su gran triunfo. Así que lo que hizo, en lugar de llorar en un rincón, fue enviar a Loudun a su protegido Jean Laubardemont como comisario con plenos poderes y facultades. No nos olvidemos que Richelieu era la mano derecha del rey. John utilizó toda esta potestad y estos poderes conferidos para intentar encontrar cualquier prueba que incriminase aún más a Wigban. Pero hay un ligero detalle en esta historia. Uno podría decir, bueno, John hacía su trabajo, ni más ni menos. Pero qué justo, qué casualidad tan particular. John era pariente de la Madre Superiora del convento de las Ursulinas. Así que, movido tanto por este afecto hacia su pariente, Juana de los Ángeles, como hacia su trabajo, y esperando hacerlo de la mejor forma posible para obtener algún rédito aún mayor del esperado por parte del cardenal, bueno, puso en marcha toda una maquinaria que la verdad no le fue muy difícil para reavivar todos los rumores en contra de Wigban Grandi. Porque recordemos, sí, lo más grave era esta acusación de brujería, pero y todas las acusaciones anteriores por actos inmorales y demás. Todo empezaba a cerrar. Claro, un sacerdote bastante alegre de allá abajo
Claro, sí, evidentemente va a endemoniar a todas estas mujeres para que estén a sus pies. Tiene lógica, tiene sentido. Básicamente es lo que había hecho toda su vida Wigban, aunque sin demonios de por medio. Entiéndase. Y si a eso le sumamos que todo el parlamento francés estaba de acuerdo con que Wigban era culpable de las posesiones porque creían y certificaban las posesiones diabólicas de las Ursulinas, bueno, la verdad que tampoco es que tuvo que hacer un gran trabajo de inteligencia. De ser verdad, el mismo mundo le dio todo el material ser vivo para que se reavivara este caso. Parte de esta segunda investigación consistió en allanar el domicilio de Wigban en busca de cualquier libro, material o cosa relacionada con la brujería para tener una prueba un poco más fehaciente y de mayor peso que lo que decían un par de mujeres un tanto desquiciadas, sin querer faltarles particularmente el respeto a las Ursulinas. Pero no encontraron nada. No al menos nada de eso, porque qué casualidad del destino. John encuentra unos papeles firmados por Wigban y escritos aparentemente también por él, donde ridiculizaba y satirizaba la imagen de Richelieu. Y estos papeles fueron más que suficientes. Una vez que estos documentos llegaron a las manos de Richelieu para certificar su autenticidad, fue él mismo, junto con Mignon y otro sacerdote más que lo había estado ayudando en los exorcismos, quienes deciden denunciar a Wigban Grandy nuevamente por los actos de brujería. Y una cosa es que te denuncie una mujer, otra cosa es que te denuncie una monja, un poquito más llamativa, pero ya que te denuncie un sacerdote a tu nivel como Mignon, el mundo ya te mira así, pero que el mismísimo cardenal y mano derecha del rey lo haga, estamos muy complicados. Inmediatamente Grandy fue apresado y los exorcismos fueron retomados porque las Ursulinas seguían con la cantaleta y mira, afirmaban estar poseídas por todos estos demonios y sí, créeme, me lo tuve que anotar en un papel porque esto ya era imposible. Asmodeo, Zabulón, que eran los que ya había mencionado la Madre Superiora, y Zacarón, Astaroth, Gresil, que lo recordarán de episodios anteriores, Amand, Leviatán, Behemoth, Beherie, Easas, Celso. En Mendoza hubo una vez un gobernador de nombre Celso. No se parecía a un demonio, aunque fue bastante malo, no importa. Acaos, Sedón, Alex. Cuidado si conocen algún Alex, puede ser un demonio. Este es mi favorito. Naftalim, Cham, Ureil y Hachas. Todos estos demonios estaban adentro del convento y era muchísima gente. Ahora, Naftalim. En serio, mira, yo conozco a ese demonio. Son unas pelotitas así blancas con un olor muy particular relacionado a la gente de la cuarta edad que se utilizan en los armarios para que las polillas no te destrocen la ropa. Mira, uy, ¿en serio? Un demonio llamado Naftalim. Lo peor es que ni siquiera es una de las cosas más increíbles de toda esta historia. Naftalim. ¿Cómo podría ser malo un ser que se encarga de matar a las polillas? No estoy avalando un genocidio de polillas. Todo bien, pero no dentro de mi domicilio. Pero claro, todos estos muchachos... Por favor, váyanse. Todos esos muchachos afirmaban que el invocador había sido Wigban. Y esta vez sus influencias sociales, políticas y religiosas no pudieron ayudarlo porque todos sus enemigos se avivaron e incautaron y desviaron toda la correspondencia que él intentaba enviar desde su prisión hasta toda la correspondencia que recibían a nombre de Wigban. Quedó totalmente solo y a merced
de todos los enemigos que venía cosechando a lo largo de los años. Y toda esta gente, amparados por el proceso de investigación y en busca de una confesión de brujería, lo torturaron de formas terribles. Estamos hablando que usaron métodos de tortura que eran reservados únicamente para aquellos prisioneros que daba un poco igual si se morían por la condena o si se morían en el proceso de la tortura misma o como una consecuencia de ella. Mira, dame un momento que te busco porque de estas cosas hay que hablar. Le introdujeron agujas entre las uñas y la piel, que eso dentro de todo, bueno. Sus piernas fueron atadas fuertemente y entre las cuerdas fueron introducidas a mano unas cuñas de madera, de modo que todos sus huesos se desarticularon. Y aún así, no obtuvieron ni una palabra de este hombre. Él seguía firmemente convencido de su inocencia. Pero si crees que eso los iba a detener, no, evidentemente no. Porque por obra del diablo, nunca mejor dicho, hicieron aparecer unos documentos nuevos, firmados nuevamente por Wichbann, donde él pactaba abiertamente con los demonios. Increíble, ¿eh? Totalmente increíble. De esto vamos a hablar un poquito más, pero mira, les traigo desde el mismísimo Averno una traducción, porque evidentemente estaba escrito en latín y no, ¿verdad? No. Nosotros, el influyente Lucifer, el joven Satanás, Belcebú, Leviatán, Elimí y Astarot, junto con otros, hemos aceptado hoy el pacto de alianza de Wichbann Grandi, que es nuestro. Y a él le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, el respeto de los monarcas, los honores, las lujurias y los poderes. Se irá de putas durante 3 días. El carrusel, que lo entiendo yo como el prostíbulo, cabaret, lo que sea que había en Francia en aquel momento, el carrusel será muy querido por él. Nos ofrece una vez al año un sello de sangre, bajo los pies pisoteará las cosas santas de la iglesia y nos hará muchas preguntas. Con este pacto vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres y más tarde se unirá a nosotros para pecar contra Dios, atado en el infierno en el consejo de los demonios. Este era tan solo uno de los documentos, pero todos seguían más o menos esta mecánica. Todos estaban escritos en latín, e incluso algunos estaban escritos al revés, como en espejo. Todos estaban llenos de símbolos extraños, demoníacos. Y la firma de Wichbann estaba en ellos. Nunca sabremos si eran documentos reales y era esa su firma. No sabremos si era una falsificación. No sabremos nada verdaderamente sobre estos famosísimos documentos que fueron tomados como la prueba que le faltaba para condenarlo. El 18 de agosto de 1634, Wichbann Grandi fue torturado, condenado y llevado a la hoguera a pesar de que él hasta último momento se mantuvo firme en su inocencia. Pero al contrario de lo que todos podrían creer, con su muerte, el mal no fue erradicado. Uno podría pensar que
Si estos casos de posesiones eran reales, al matar al brujo, al provocador, al invocador de este mal, las mismas debían cesar de forma inmediata. Pero quizá lo peor que pudieron hacer fue quemar en la hoguera a Wulfgar Grandi. Porque no solo las posesiones de las Ursulinas no acabaron, sino todas las otras posesiones por fuera del convento que se ramificaban de este caso se seguían extendiendo casi como una infección. Y recién todo esto se calmó unos años más tarde, en 1637. ¿Y sabes por qué? Porque casi todas las personas implicadas en la muerte de Wulfgar murieron. Pero no es que simplemente murieron y ya está, sino que allá donde fueron atacados y acosados por demonios. Algunos cayeron enfermos tiempo después. Hay el relato de uno en particular que atestiguó ver la figura fantasmal de Wulfgar y al poco tiempo murió de una forma inexplicable. Hay otro que incluso antes de morir fue poseído por los demonios. Y aquellos que no corrieron con esta suerte, créeme, que desearon haber muerto también. Uno de ellos fue Miñón, que cuando él se va, sigue su vida normal, sigue exorcizando por acá, confesando por allá. Qué casualidad que abandone el convento. Pero en un momento, él mismo fue acusado de brujo por 2 mujeres. Y está bien. No murió en la hoguera, lo excomulgaron. Y terminó pasando el resto de su vida en la más completa y espantosa miseria. Te das cuenta que todo lo que él quería, que era el mismo poder que sedujo a Wulfgar, lo perdió y nunca más lo pudo recuperar. Y murió sin ningún honor, aunque unos cuantos años después. Como habrán podido notar, casi todos los personajes de esta historia tienen conexiones muy curiosas entre sí. Pero vamos a empezar con un ligero repaso, sobre todo de Wulfgar. A ver, era un hombre polémico. Era un sacerdote que se ve que a nivel religioso bastante bueno, pero con ideas muy liberales para aquel entonces, muy libre pensador, y si algo a la iglesia no le gustaba en aquel entonces, y hoy por hoy casi que tampoco, ya lo veremos, es que la gente piense. Menos si son gente dentro de la misma iglesia. Acá nadie va a venir a cambiar nada. Eso como leitmotiv. Sexualmente muy acalorado. Sexualmente incluso defecaba sobre el sagrado sacramento del matrimonio porque era justo su predilección. Pero bueno, ¿qué sacerdote no ha tenido un vicio por ahí? Pasa que hay vicios y hay vicios. Él era una molestia en todo sentido. Era una molestia para muchísimos hombres, para muchísimas personas. Era poderoso. Debe haber sido un arrogante y una persona de esas que nada más mirarle a la cara querés escupirles. Pero bueno, era lo que era. Pero era un brujo. Tengo mis serias dudas. Preguntarás, ay, ¿por qué? No, no estoy defendiendo a un hombre, mucho menos a un sacerdote, por favor. Pero yo tengo una forma de pensamiento que me lleva por los siguientes derroteros. A ver, pongámonos de acuerdo. Todo muy lindo con la reinserción en la sociedad. Pero vos como madre superiora que tenés a cargo a 12, 15, 20 monjas, ¿le ofrecerías un cargo de confesor a un hombre que prácticamente su adicción era el sexo? ¿Se lo ofrecerías solo porque sí a un hombre que fue excomulgado?
a un hombre que estuvo preso no había ninguna bandera roja. A ver, el convento estaba en la misma ciudad que estaba este hombre. No es que, había una distancia considerable, no se enteraban de los rumores. No. Toda la información estaba al alcance de todos. Pero hay un detalle también muy curioso, que me lo estaba reservando justamente para este momento. Una de esas pequeñas monjas ursulinas era nada más y nada menos pariente del cardenal Richelieu. Entonces me vas a decir que el mismísimo cardenal Richelieu no le advirtió a la Madre Superiora, no le dijo, che, por acá no es, que este hombre hace esto y lo otro y no lo quiero cerca de mi familiar. ¡Qué casualidad! También es muy curioso para mí que... Bueno, primero es muy curioso que él haya rechazado ese puesto de trabajo donde podría haber fornicado al por mayor. Quizá era un hombre nuevo después de estar en la cárcel. Lo dudo, lo dudamos todos. Pero quizá se olió que verdaderamente esto, más que una casualidad, era una trampa grande como una casa. Pero qué casualidad que él rechaza este puesto y automáticamente el puesto es ocupado por uno de sus enemigos. Qué casualidad que después manda a Richelieu a un pariente de la Madre Superiora para reavivar toda la investigación. Qué curioso. La verdad, ¿a quién se le podría ocurrir tanta maldad? Qué curioso que el supuesto pacto demoníaco haya estado escrito en un perfecto latín, cuando era una lengua que en aquel entonces no se hablaba más, menos en Francia. El latín estaba ya reservado para las altas esferas eclesiásticas. Como esa moto de fondo que me distrae. Qué curioso que el primer documento que encuentran es esa crítica a Richelieu. Pongámosle que era cierto. Un pequeño Lutero, Grandi. Pongamos que era cierto, que era una crítica a Richelieu. Qué curioso que después aparezca esta confesión, este pacto infernal, en este perfecto latín. Y convengamos que Richelieu, como cardenal, tuvo que dar fe de que esto era cierto. Y no debe haber sido muy difícil para él constatar la veracidad del pacto, porque estamos allá en tiempos de la Santa Inquisición. Tiene que haber estado Richelieu implicado en muchos otros casos de brujería y o herejía. ¿No habrá sacado de alguno de todos esos casos este modelo de pacto satánico bastante bizarro? No sé. Qué curioso. ¿Quieren otra casualidad más para nada sospechosa dentro de toda esta historia? Una vez que Wichmann fue asesinado en la hoguera, al poquito tiempo, mágicamente Richelieu le cortó la llave del grifo al convento de las Ursulinas. Canceló toda subvención, pensión, toda ayuda económica que él como cardenal le daba a este honorable convento. Raro, ¿verdad? ¿Qué hacemos con toda esta historia? Mira, la teoría más fácil es considerar que Grandi de verdad era culpable y que todos los que fueron muriendo después, pueden haber muerto a manos de los mismísimos demonios exorcizados como un ajuste de cuentas. No me parecería raro.
Es una posibilidad, es la más simple. Después podríamos creer que todo esto fue una maquinación bastante sádica entre Richelieu y Juana de los Ángeles, la Madre Superiora, para lograr sacarse del medio a Grandi. Por algo es tan curioso, Richelieu tenía una pariente dentro del convento, después manda al otro que era pariente de la Madre Superiora, todo tiene mucho sentido. Es loable, pero esta hipótesis deja abierta una ventana que nos preguntemos. Supongamos que sí, que todo era un plan. Pero ¿qué pasaba verdaderamente con las Ursulinas? Supongamos que la Madre Superiora sí podía fingir estar poseída, sin ningún problema, era la gracia que ella tenía que hacer. Pero ¿y el resto de las hermanas? Todas mentían. Estaban coaccionadas. Todas las posesiones eran falsas. O, junto con Mignon, estos tres las habían sugestionado. Yo pediría también el bar de toxicología porque quizá incluso las estaban alterando con alguna sustancia en la comida o el agua para que se comportasen de esa forma. No sería raro, porque es muy difícil trabajar con gente. Yo tengo que trabajar con 2 personas más y ya me pongo muy nervioso. Imagínate, Madre Superiora por un momento, un poco raro, que tengo que convencer a 13 mujeres más de que me hagan caso y nos vamos a hacer todas las poseídas y es nuestra oportunidad de seducir hombres adentro de un convento. Es complicado, alguna no va a querer. Por más de que yo sea la Madre Superiora, es muy difícil convencer a 13 mujeres y que justo cuando están haciendo los exorcismos, ninguna se ría y diga, ya está, hasta acá llegó mi pantomima. Es muy raro, pero entonces, ¿qué pasó con las Ursulinas? Si todos creían que estaban poseídas de verdad. Hay una tercera teoría que es mi favorita. ¿Habría pasado algo de todo esto si Wichmann aceptaba el trabajo de confesor en el convento? Porque hay muchísimos rumores en esta historia. Rumores que indican que muy probablemente este ofrecimiento laboral tan extraño estuvo motivado porque la Madre Superiora quería probar qué tan buen amante era Wichmann. Y como fue rechazada y se quedó con las ganas, bueno, qué casualidad todo lo demás que sucedió. Está bien, los exorcismos y las posesiones las dejamos de lado, nunca sabremos. Pero esta teoría de verdad tiene bastante peso y tiene también bastante sentido. Siendo una Madre Superiora, primero, siendo mujer no tenías los mismos privilegios que un hombre, por más de que ambos pertenecieran a la iglesia. Recordemos siempre que para la iglesia las mujeres son como otra cosa que los hombres. O sea, mientras que un hombre puede llegar incluso a ser papa, o ser cardenal, obispo, arzobispo, sacerdote, la mujer, cuanto mucho, de novicia pasa a monja, Madre Superiora. Chau, esa es toda la carrera para una mujer. Y una mujer nunca iba a tener ese beneficio de decir, es un hombre y tiene necesidades, como para que le permitieran tener relaciones sexuales. La mujer debía permanecer casta. No nos olvidemos que para estas religiones la mujer es el inicio de todos los males. Que la manzana, que Adán, que Eva, que hay una serpiente parlante que me recomendó comer frutas. Ay, mordí la fruta. Bueno, si estás en ese contexto y sos una mujer que tenés tus necesidades humanas
y una mañana tus hormonas se alborotaron y te levantaste caliente y estás escuchando que hay un hombre despampanante capaz de hacerte un custom service, vos lo vas a querer probar. Y estás en todo tu derecho, madre superiora. Pero como sos mujer y tenés tantas desventajas y tenés que andar con cuidado porque a vos sí te van a quemar en una hoguera por libidinosa, pero a él no, lo llevas a tu terreno y haces que las cosas fluyan. Haces que sea él el que se te insinúe. Haces que sea él el que... ¡Pah! De golpe te arranque la ropa y te haga el amor en el pupitre ese raro donde se arrodillan para rezar. No sé yo el nombre de esas cosas. Obviamente no lo voy a saber. Hace mucho tiempo que no voy a una iglesia. Planeo mantenerme así. Si vos sos una mujer en esa situación y estás haciendo todo eso con esa finalidad y encima este hombre te rechaza, y yo también me hubiese enojado mucho. Ay Dios, la humanidad y sus cosas a veces tan divertidas. Pero claro, no nos olvidemos que un hombre murió prendido fuego. Mira, si de calenturas hablamos, él sí que terminó bastante caliente. Caliente viviste tu vida, Wigban. Caliente viviste tu muerte. No tengo mucho más que agregar. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario o mandes al 9009 posesiones sí, posesiones no, porque quiero saber qué pensás al respecto. Puede haber sido toda una psicosis alimentada por esta gente poderosa. Pueden haberse visto las hermanas Ursulinas alimentadas en su fantasía o con las realidades súbitamente alteradas, utilizando algunos elementos non santos de por medio para lograr hacer todo esto. Te leo. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Nuevamente, muchas gracias por estos 3 años. Intentaremos seguir adelante. Pero esta historia, si no te ha llegado al corazón, hermano, hermana, es que no tenés corazón. Y antes de despedirme, finalmente, válgame la redundancia, si sos hombre y estás del otro lado, hola, ¿qué tal? Yo te voy a dar un consejo. La moraleja de esta historia es que mantengas tus pantalones puestos a menos que de verdad la situación amerite que te los saques. Porque está bien, hoy por hoy no te van a matar en una hoguera, pero podrías despertarte una mañana y descubrir que estás siendo escrachado en todos los grupos habidos y por haber de Facebook de compra y venta. No quisieras vivir con esa condena social. Pero allá vos, yo advertí. Más allá de todo esto, muchísimas gracias. Y si todo marcha bien, si ningún demonio quiere presentarse a darme su versión de la historia, aunque me encantaría, bueno, mira, si no se da la entrevista, nos veremos. Hasta pronto.